Buenas, yo soy Fede Acá Quime. y estamos en el último podcast del año 2025 de Viernes de lo Extraño. Llegamos a final de temporada 2, una temporada más o menos de los mismos capítulos. No, mismos capítulos, Bien, no, hicimos el doble. hicimos el doble, es verdad. Así que bueno, el año pasado terminamos el año hablando de profetas, más que nada porque quería hablar de las profecías que se venían para 2025, de los cuales creo que no se cumplió ninguna. Pero bueno, dije, bueno, ya que hablamos de tres grandes profetas del año pasado, de los más conocidos a nivel mundial, dije, ¿por qué no hablar de los menos conocidos o conocidos en sus regiones? Y hay muchos. Investigué y la verdad que hay muchos profetas, visionarios, psíquicos. Así que hice un compilado, les voy a hablar de cada uno. Antes que nada, quiero que nos sigan en las redes, aquí en Miralas, al Instagram de Viernes de lo Extraño, Viernes de LE, y ahí me pueden escribir, me pueden sugerir temas. Yo el año que viene tengo pensado un par de cambios, más que nada cambios en el ritmo de hacer los podcasts. Capaz que los haga cada 15 días, capaz que lo haga un poco más, porque los últimos temas me llevaron mucho tiempo de estudio y de investigación, más que nada, y no me estaba dando la semana como para prepararlo. Llegaba muy justeli como llegué hoy, pero bueno, quiero hacer una temporada más, aunque sea. Tengo temas para hablar, si me pueden sugerir más, y es más, también quiero agregar sus anécdotas, sus vivencias, como hicimos este año en un programa especial. Así que los animo a contarme, a que vengan a contarlo acá. Me pueden mandar audio, me pueden escribir a los mensajes privados, aquí míralas también. También pueden usar la caja de comentarios, que he visto que estuvieron bastante activos en los últimos videos. Se armaron lindos debates, eso me gusta. Así que los animo a que comenten todo lo que quieran. Bueno, dicho esto, empezamos con el primer profeta, visionario, vidente, como quieren llamarlo, que es Edgar Cayce. Edgar Cayce nació en 1877 en Kentucky, Estados Unidos, en una familia humilde y profundamente cristiana. Desde niño decía tener visiones y la capacidad de aprender leyendo libros mientras dormía, algo que sus padres tomaban como fantasías infantiles, hasta que empezaron a notar cosas extrañas y difíciles de explicar. De joven trabajó como fotógrafo y vendedor, pero su vida dio un giro cuando perdió la voz debido a una misteriosa afección. Tras meses sin diagnóstico, aceptó participar en una sesión de hipnosis. Mientras estaba en trance, Kaiser describió con exactitud su propia enfermedad y dictó el tratamiento para curarse. Al despertar no recordaba nada y el tratamiento funcionó. Ese fue el comienzo de algo extraordinario. A partir de entonces, Kaiser entraba en estados de trance profundo y desde allí respondía a preguntas médicas, espirituales y filosóficas. Decía no tener conciencia de lo que decía durante esos estados. Su voz cambiaba, su vocabulario se volvía más técnico y preciso, incluso cuando hablaba de medicina sin tener formación alguna. A lo largo de su vida realizó más de 14.000 lecturas, la mayoría registradas por taquígrafos, aunque se lo conoce como el profeta durmiente. Kaiser nunca cobró grandes sumas ni buscó fama. De hecho, muchas veces se mostró incómodo con su don, especialmente cuando sus visiones se alejaban del cristianismo tradicional. Murió en 1945 agotado física y mentalmente, convencido de que había cumplido una misión de servicio. Bueno, entre las profecías o visiones que tuvo Edgar, les voy a comentar algunas. Una fue el crack financiero de 1929. Años antes del colapso de Wall Street, Kaiser advirtió sobre una gran crisis económica causada por la especulación y el desequilibrio financiero. Señaló que millones perderían su dinero y que el sistema bancario cambiaría para siempre. En 1929, la Gran Depresión confirmó sus advertencias. También tuvo una visión sobre el nazismo. En la década de 1930, predijo el surgimiento de un líder autoritario en Alemania que se llevaría al mundo a una guerra devastadora. También afirmó que ese régimen sería derrotado y que Alemania quedaría dividida. Esto se cumplió con Hitler, la Segunda Guerra Mundial, y ya sabemos el resto de la historia. También vaticinó la Segunda Guerra Mundial. Casey habló de un conflicto global que involucraría a Europa, Asia y Estados Unidos con armas nunca antes vistas y un sufrimiento masivo. Aseguró que Estados Unidos entraría en guerra después de un ataque sorpresa en el Pacífico. Muchos asocian esta predicción con el ataque a Pearl Harbor. También estuvo involucrado en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. En 1935 afirmó que antiguos textos sagrados serían encontrados cerca del Mar Muerto y cambiarían la comprensión de la historia bíblica. 12 años después, en 1947, fueron descubiertos los famosos rollos del Mar Muerto, que el año que viene tal vez hable de ese tema. Predijo que la medicina del futuro combinaría ciencia, nutrición, energía y espiritualidad.
Muchas de sus recomendaciones incluían dieta, aceites esenciales y terapias naturales. Hoy, gran parte de esto forma parte de la medicina integrativa. También habló de la reencarnación. En una época donde el tema era tabú en Occidente, Kaiser afirmó que el alma reencarna múltiples veces para aprender lecciones. Décadas después, esta idea se popularizó en la psicología transpersonal y la espiritualidad moderna. También habló de la Atlántida, una de las predicciones más polémicas. Aseguró que la mítica Atlántida fue real y que restos de su civilización emergerían cerca de Bimini, en el Caribe. En 1968 se descubrió la llamada Carreta de Bimini, una formación submarina que muchos consideran natural y otros restos atlantes. También habló de cambios en la Tierra. Kaiser habló de futuros cambios climáticos, desplazamiento de los polos y terremotos que alterarían la geografía del planeta. Afirmó que zonas hoy frías se volverían templadas y que parte de la Tierra quedaría sumergida. Bueno, terremotos hay todos los años, básicamente, pero hoy no hubo, este año no hubo así como un gran suceso a nivel mundial sobre algún terremoto, salvo la inundación en Bahía Blanca. Eso lo viví en carne propia después. Yo creo que no hubo, ¿no? A ver, Pelo, haceme, No, yo ni ayúdame de idea. memoria. Pero no, creo que no hubo así una gran catástrofe natural. Bueno, ahora no. En 2025 es, bueno, si alguien se acuerda lo puede comentar en los comentarios. Bueno, Kaiser siempre advirtió que el futuro no estaba escrito, que las predicciones dependían de las decisiones humanas. Para él, el libre albedrío podía cambiar cualquier destino. Ok, pasamos al próximo profeta, que es Jean Dixon. Jean Dixon nació en 1904 en Medford, Wisconsin. Desde pequeña aseguró tener visiones espontáneas, especialmente relacionadas con tragedias y muerte. Según contó más tarde, una gitana le habría regalado una bola de cristal cuando era niña y le dijo que algún día será famosa por sus visiones. A diferencia de Edgar, Dixon no entraba en trance. Sus predicciones llegaban como imágenes repentinas, sueños vívidos o corazonadas intensas. Usaba astrología, cartas y su famosa bola de cristal, pero siempre afirmó que sus verdaderas visiones no dependían de herramientas, sino que simplemente aparecían. Con el tiempo se convirtió en una de las psíquicas más conocidas del siglo XX. Políticos, celebridades y empresarios buscaban su consejo. Su fama explotó en la década del 60, cuando varias de sus predicciones parecieron cumplirse de manera inquietante. A diferencia de otros videntes, Dixon fue abiertamente católica y muchas de sus visiones las interpretaba como mensajes divinos. Esto generó una contradicción constante. Por un lado era profundamente religiosa, por otro afirmaba prever el futuro. Murió en 1997 rodeada de polémica. Para algunas fue una auténtica profeta moderna, para otros una mujer que acertó lo suficiente como para construir un mito alrededor de sus errores. Bueno, algunas de las predicciones que hizo esta mujer fueron el asesinato de John F. Kennedy, que fue su predicción más famosa. En 1956 escribió que un presidente demócrata elegido en 1960 moriría en funciones o sería asesinado. Años después, antes de las elecciones, reiteró que Kennedy no terminaría su mandato. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado en Dallas. Este acierto lo catapultó a la fama mundial, pero también vaticinó el asesinato de Robert, el hermano de Kennedy. Dixon advirtió que otro miembro de la familia Kennedy también corría peligro. En 1968, Robert Kennedy fue asesinado durante su campaña presidencial. También adivinó la renuncia de Richard Nixon. Predijo que un presidente estadounidense se vería obligado a dejar el poder por un escándalo. En 1974, Richard Nixon renunció tras el caso Watergate. También el atentado contra Martin Luther King. Según sus relatos, Dixon habría advertido que un líder afroamericano de una gran influencia sería asesinado en la década del 60. En 1968, Martin Luther King fue asesinado en Memphis. Predijo también el viaje a la Luna, el primer viaje a la Luna. Aseguró que Estados Unidos lograría llevar un hombre a la Luna antes que la Unión Soviética. En 1969, el Apolo 11 cumplió esa predicción. Predijo un ataque terrorista en Nueva York. Jean Dixon habló de un gran ataque contra un rascacielos en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, causado por el aire. Tras el 11 de septiembre de 2001, muchos reinterpretaron sus palabras como una referencia a los atentados contra las Torres Gemelas, aunque esta predicción sigue siendo muy discutida. También habló de un surgimiento de un líder mundial peligroso. En los años 60 predijo que entre 1980 y 1990 surgiría un líder capaz de llevar al mundo a un conflicto global. Algunos vinculan esta visión con tensiones de la Guerra Fría y el terrorismo internacional. También habló de avances médicos sorprendentes. Afirmó que en el futuro se lograrían grandes avances en el tratamiento del cáncer y enfermedades cardíacas, algo que efectivamente comenzó a ocurrir en las décadas posteriores. Un dato clave, Dixon falló en muchísimas predicciones. Predijo una tercera guerra mundial para 1958, que nunca pasó, la curación milagrosa de enfermedades incurables y el fin del mundo en muy
muy distintas fechas. Sus críticos sostienen que sus aciertos fueron selectivos y que muchos errores fueron olvidados con el tiempo, fenómeno conocido como el efecto Cheyenne-Dixon. Recordar los aciertos e ignorar los fallos. Pero Dixon decía, el futuro puede verse, pero nunca comprenderse del todo. Bien. ¿Tenemos profecías 2026 o ya como que nadie tiró tanto? Sí, sí, busqué Ah, Profecías ok, ok, ok. 2026. No, yo quería saber nomás. No esté ansiosa, al Está final bien, los está bien, cuento. está bien. Quería saber, quería saber. Yo no tengo el libreto. Ah. También podemos jugar, también podemos jugar como hicimos el año pasado y tirar nuestras propias profecías. Ajá. Así que bueno, lo dejamos para dentro de un ratito. Bueno, la próxima vidente, profeta, es Hildegarda de Bingen. Hildegarda nació en 1098 en Bermenstein, en la actual Alemania, en pleno corazón de la Edad Media. Desde los 3 años afirmó ver luces intensas, figuras y símbolos que no podía explicar. A diferencia de otros visionarios, Hildegarda insistía en que nunca perdía la conciencia, veía y escuchaba sus visiones estando completamente despierta. A los 8 años fue entregada a la vida religiosa y más tarde se convirtió en abadesa. Durante décadas ocultó sus visiones, temiendo ser acusada de herejía. No fue hasta los 42 años cuando, según ella, una voz divina le ordenó escribir todo lo que veía. Así nacieron sus obras visionarias, especialmente Sivías, donde escribió complejas imágenes del cosmos, del alma humana y del destino del mundo. Sus escritos fueron tan impactantes que recibió el apoyo del Papa Eugenio III, algo absolutamente extraordinario para una mujer de esa época. Y Delgarda fue más una mujer mística, fue compositora, médica, botánica, filósofa y teóloga. Para muchos, una mente adelantada siglos a su tiempo. Murió en 1179, venerada como santa, y siglos después proclamada doctora de la Iglesia, un título reservado a muy pocas personas. Bueno, acá tengo muchas profecías que hizo. Una fue visiones apocalípticas, y Delgarda describió un futuro marcado por guerras, corrupción moral y decadencia espiritual. Habló de líderes religiosos que perderían su fe, pueblos que se enfrentarían entre sí y una humanidad cada vez más alejada de Dios. Muchos interpretan estas visiones como anticipaciones de crisis sociales, guerras mundiales y el colapso ético de la modernidad. Habló de un gran castigo, profetizó un periodo de purificación violenta, catástrofes naturales, hambres y enfermedades que obligarían a la humanidad a replantearse su camino. No lo describía como un fin del mundo, sino como una corrección brutal antes de una renovación. Habló de un falso orden mundial, habló de un tiempo en el que surgiría una paz falsa sostenida por el poder y la ambición, que terminaría en caos. Para muchos intérpretes modernos, esto suena inquietantemente cercano a conceptos actuales como el control global y las crisis geopolíticas. Mencionó al anticristo. Describió al anticristo no como un monstruo, sino como un líder carismático, inteligente y seductor, capaz de engañar incluso a personas religiosas. Su poder no vendría de la fuerza bruta, sino de la manipulación y el discurso. Y Delgarda afirmó que la naturaleza reaccionaría al pecado humano, climas extremos, tierras estériles y enfermedades desconocidas. Para muchos sus palabras parecen anticipar el cambio climático y las pandemias que sufrimos hoy. Describió también una energía universal, la Lux Vivens, que conectaba todo lo creado. Algunos investigadores modernos lo comparan con conceptos actuales como la energía cósmica o incluso interpretaciones espirituales de la física moderna. También habló del rol de la mujer. En una época donde la voz femenina no tenía lugar, Hidelgarda profetizó que las mujeres tendrían un papel clave en la renovación espiritual del mundo. Hoy es vista como una figura profeminista dentro de la iglesia. Hidelgarda dibujó el universo como una estructura ovalada, con capas concéntricas y fuego en sus bordes. Algunos comparan estas ilustraciones con representaciones modernas del cosmos y teorías sobre campos energéticos. De hecho, yo hace poco leí y vi que todos imaginamos al universo expandiéndose en círculo o como si fuera una burbuja que se va agrandando, ¿no? Esa es la imagen que siempre nos pusieron en los libros, en los manuales. Bueno, se descubrió que en realidad el universo se está expandiendo con forma de limón, más achatado. Es algo bastante nuevo, este nuevo modelo del universo. Si bien, a ver, todos sabemos que el universo es infinito, el espacio es infinito, pero la materia todavía está en expansión. Bueno, la forma de esa expansión a nivel gigantesco, la forma, bueno, aparentemente tiene forma de limón o de algo más aplanado a la forma que nosotros creíamos o los científicos creían hace unos años, que era en círculo o en burbuja. Y bueno, aparentemente Hidelgarda lo vio así también. Una frase atribuida a Hidelgarda fue: la humanidad tiene en sus manos la vida del mundo. Es tremendo lo de los visionarios, porque fueron la verdad muchos en la historia y de diferentes maneras. Vieron que, o sea,
si nos ponemos a pensar, todos sentimos que predijimos algo o soñamos el futuro. ¿Nunca tuvieron esa sensación de que, uy, esto, bueno, el típico déjà vu, pero no tuvieron nunca esa sensación de que esto me parece que lo soñé o soñar Puede algo ser, puede ser. y después, claro, y después acordarte. Bueno, eso también te convierte como, no en un profeta, pero en un visionario sería. Bueno, visionario no es la palabra, pero bueno, esta gente lleva estos casos al extremo, me parece. Bueno, vamos al próximo que es Alois Irlmayer. Alois Irlmayer nació en 1894 en Schachram, una pequeña aldea de Baviera, Alemania. No era académico ni religioso influyente, ni ocultista. Era Saori, un buscador de agua con varillas, oficio muy poco común en las zonas rurales de Europa. Muy común, perdón. ¿Vieron esos que buscan agua? Son dos varillas de aluminio, creo son, que las tienen que poner paralelas y uno va caminando por el campo y cuando se empiezan a cruzar es que pasa agua por abajo. Yo no sé si conocen eso. Sí, no Esa. la de las dos varillas, sino la de... O sea, que es parecida la varilla, es una sola, no son dos. Que es como Ah, una Y, ok. por así decirse. Claro, sí, sí, ya sé cuál es, sí. No, estas son dos varillas que donde se cruzan, supuestamente hay una como una... porque el agua abajo también tiene como un, no sé, como un magnetismo de tener, debe crear. Entonces ahí encontraban agua o esas cosas. Bueno, este muchacho se dedicaba a esto. Desde joven afirmó tener visiones repentinas, como imágenes que aparecían frente a sus ojos, claras y detalladas, sin entrar en trance ni perder la conciencia. Según él, no veía símbolos, sino escenas completas, como si estuviera mirando una película del futuro. Su fama creció tras la Guerra Mundial, la Segunda, cuando ayudaba a encontrar personas desaparecidas, soldados enterrados y fosas comunes, describiendo con exactitud lugares y circunstancias. Muchos testigos aseguraron que sus indicaciones eran demasiado precisas para ser casualidad. Fue llevado a juicio acusado de fraude. Durante el proceso, numerosos testigos declararon que Irlmayer había resuelto casos reales. El tribunal lo absolvió, reforzando su reputación. Murió en 1959 sin haberse enriquecido ni buscado fama, convencido de que sus visiones eran una carga más que un don. Bueno, algunas de sus predicciones fueron: el estallido repentino de una gran guerra. Afirmó que la próxima gran guerra no sería anunciada. Todo comenzará de repente. Nadie tendrá tiempo de reaccionar. Describió un evento detonante en los Balcanes, seguido de una reacción en cadena que envolvería Europa. Habló de tres grandes ofensivas simultáneas, avanzando con extrema velocidad hacia Alemania. Decía que los ejércitos se moverían tan rápido que la gente no podría huir. Muchos interpretan esto como una anticipación a guerras modernas de tipo Blitzkrieg o ataques tecnológicos. También habló de un polvo amarillo. Una de sus visiones más perturbadoras describió una sustancia amarilla que caería del cielo causando muerte instantánea. Quien la inhale caerá muerto, dijo. Algunos lo asocian con armas químicas, otros con radiación nuclear o armas biológicas. Irmayer habló de 3 días de oscuridad total. ¿Se acuerdan de esa teoría supuestamente que hace un par de años que el Sol iba a cruzar una nube cósmica de no sé qué, que iba a haber 3 días de oscuridad? Eso se habló en un momento. Fue popular, hubo videos, hasta Dross creo que habló de eso. Bueno, este hombre habló de esto, con tormentas violentas, vientos devastadores y muertes masivas. Aconsejaba no salir, cerrar ventanas y usar velas benditas. Esta profecía coincide con antiguas tradiciones cristianas apocalípticas y es una de las más citadas por investigadores. Afirmó que las grandes ciudades serían inhabitables mientras que las zonas rurales tendrían más posibilidades de sobrevivir. Los sistemas modernos colapsarían: electricidad, transporte y comunicación. Según Irmayer, la guerra sería breve pero brutal. Tras ella surgiría una época de reconstrucción y paz, con líderes más humildes y una humanidad profundamente transformada. También describió aviones tan rápido que apenas se los ve. Habló de armas que matan sin destruir edificios y aseguró que Alemania no iniciaría la guerra, pero será atravesada por ella. Una advertencia final fue: cuando vean caer el polvo amarillo, no salgan, la muerte está en el aire. Muchas de sus profecías fueron transmitidas oralmente, recopiladas por terceros tras su muerte, lo que genera debate sobre su autenticidad y posibles añadidos posteriores. O sea, se puede haber perdido o se puede haber agregado, ¿no?, en el boca a boca. Seguimos con Peter Deunov. Peter Deunov nació en 1864 en Nikolaevka, Bulgaria, cuando la región todavía formaba parte del Imperio Otomano. Fue hijo de un sacerdote ortodoxo, lo que marcó profundamente su formación espiritual. Desde joven mostró una inclinación mística poco común y una fuerte vocación por el conocimiento. Estudió teología y medicina en los Estados Unidos, pero nunca ejerció como médico tradicional. Al regresar a Bulgaria comenzó a hablar de una nueva etapa espiritual para la humanidad, asegurando que recibía enseñanzas de lo que llamaba
la Hermandad Blanca Universal, entidades espirituales superiores que guiaban la evolución humana. Deuhnov no se presentaba como profeta en el sentido clásico, sino como un maestro espiritual. Enseñaba que la humanidad estaba entrando en una fase de transformación profunda y que el sufrimiento mundial era parte de un proceso de purificación. Fundó un movimiento espiritual que combinaba cristianismo, misticismo oriental, música, meditación y vida comunitaria. Su influencia se extendió por Europa del Este y sigue viva hoy a través de sus seguidores. Murió en 1944 en plena Segunda Guerra Mundial, dejando miles de discursos y enseñanzas. Bueno, algunas de las profecías fueron: el fin de una era violenta. Deuhnov afirmó que en el siglo XX marcaría el colapso del viejo mundo basado en la guerra, la dominación y el egoísmo. Predijo conflictos globales devastadores que limpiarían estructuras obsoletas. Sus palabras se interpretan como una clara referencia a las dos guerras mundiales, obviamente. Habló de terremotos, inundaciones y cambios climáticos extremos que sacudirían el planeta como parte de una purificación necesaria. Aseguró que la naturaleza reaccionaría directamente contra la inconsciencia humana. Una de sus ideas centrales: tras el caos surgiría una nueva humanidad, más espiritual, empática y conectada con la naturaleza. Este cambio no sería inmediato ni fácil, sino progresivo y global. Bueno, no se estaría dando. Deuhnov profetizó que una élite espiritual, no política ni económica, guiaría a la humanidad hacia una nueva civilización basada en el amor, la sabiduría y la verdad. Afirmó que las religiones tal como se conocían perderían poder, dando lugar a una espiritualidad universal, sin dogmas ni jerarquías rígidas. También habló de cambios invisibles en la energía del planeta, que afectarían la mente humana, la moral y el clima. Algunos seguidores modernos relacionan esto con los conceptos como campos energéticos o vibraciones planetarias. Se dice que también el cosmos actúa a través de nosotros, o sea, bueno, ya vieron que los signos zodiacales dicen que afectan nuestra personalidad y eso. Bueno, eso dicen que es muy posible que sea científicamente comprobable en un futuro, porque ahí se está comprobando o se comprobó que elementos que vienen del espacio, radiación, neutrinos y todas esas cosas, tienen como afectan al cerebro humano o al cuerpo humano en cierta manera y puede distribuir o reorganizar tus pensamientos en el momento. No sé si me explico. Eso es lo que vi un video el otro día y lo intentaron explicar más o menos. Y aparentemente sí, el cosmos afecta a nuestros sentimientos, afecta bastante nuestro estado de ánimo. Bueno, eso prometo investigarlo mejor porque me acordé así vagamente, así que perdón por la explicación tan rara. Pero bueno, el año que viene lo hablaremos. Bueno, también describió una fuerza espiritual que descendería sobre la humanidad, no para destruir, sino para transformar. Quienes se resistieran al cambio sufrirían más, quienes los aceptaran evolucionarían. Y dejó un texto inquietante, donde dice: la Tierra será barrida por olas extraordinarias de electricidad cósmica. Solo el amor salvará a la humanidad. Deuhnov insistía en que nadie sería castigado, sino educado espiritualmente a través de la experiencia. Para él, incluso el sufrimiento tenía un propósito evolutivo. Me quedé con lo del cosmos, eso da para un programa, así que el año que viene prometo traerlo porque es bastante interesante. De hecho, se dice que si hay una supernova y su energía atraviesa la Tierra, también nos puede afectar física y mentalmente. O sea, es más grande todavía. Pero bueno, de eso hablaremos la próxima temporada, lo prometo. Ya me lo estoy anotando. Bueno, vamos ahora a profetas más modernos, más de esta época, porque estos de los que les hablé ya tiene sus años. Bueno, busqué más actuales y hay profetas actuales. El primero que encontré fue Athos Salomé. Athos Salomé nació en Brasil en 1986, mira vos, casi mi edad, y es conocido mundialmente como el Nostradamus viviente. A diferencia de figuras antiguas o místicas religiosas, Salomé se presenta como astrólogo, numerólogo y analista simbólico, combinando saberes esotéricos con lectura de ciclos históricos, tecnología y geopolítica. Según su propio relato, comenzó a tener visiones y sueños premonitorios desde la infancia, muchos de ellos relacionados con desastres y crisis globales. Con el tiempo desarrolló un método propio que mezcla astrología clásica, astrología predictiva, numerología y análisis de patrones históricos. Su fama explotó a partir del 2020, cuando varias de sus advertencias comenzaron a circular en medios internacionales. A diferencia de otros videntes, Salomé utiliza activamente redes sociales y prensa, y habla abiertamente de inteligencia artificial, guerras tecnológicas y colapsos modernos. Para sus seguidores es un visionario del siglo XXI, para sus críticos un analista que interpreta eventos probables y luego los presenta como profecías. Bueno, van a ver que todos los que voy a hablar ahora, los modernos, todos predijeron el COVID-19, de alguna u otra manera, como Salomé.
Antes de 2020, Salomé habló de una enfermedad global que paralizaría el mundo, afectaría la economía y cambiaría para siempre la forma de vivir, trabajar y relacionarse. Tras la pandemia, muchos medios rescataron estas declaraciones como uno de los grandes aciertos. También advirtió que la IA no sería solo una herramienta, sino un factor de transformación social y de poder, capaz de desplazar empleos, manipular información y alterar la política mundial. Ha llegado a afirmar que la humanidad entró en una etapa donde la línea entre lo humano y lo artificial comenzará a borrarse. Predijo que los conflictos del futuro no se liberarían solo con armas, sino con ataques digitales, sabotajes tecnológicos y control de datos. Infraestructuras, bancos y sistemas energéticos serían los nuevos campos de batalla. Habló de colapsos financieros cíclicos, inflación descontrolada y cambios drásticos en el sistema monetario. También mencionó la caída de modelos económicos tradicionales y el surgimiento de nuevas formas de intercambio digital. Advirtió sobre guerras largas, sin declaraciones formales, con múltiples actores indirectos, conflictos donde las grandes potencias no se enfrentarían de forma directa, pero sí a través de terceros. Bueno, eso lo estamos viendo actualmente, hoy, que estamos a 19 de diciembre de 2025, estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Como no una guerra, es como una preguerra, pero hay intereses de Rusia, China, bueno, en fin, veremos qué pasa en próximo tiempo. Salomé asegura que gobiernos, religiones e instituciones tradicionales perderán credibilidad, dando paso a un mundo más fragmentado, pero también más consciente. Como otros profetas modernos, afirma que tras el caos surgirá una humanidad distinta, más despierta, aunque el proceso será doloroso y confuso. Bueno, también habló de apagones globales, de manipulación masiva a través de algoritmos, de una sociedad vigilada y controlada por datos. No describe un apocalipsis clásico, sino uno tecnológico y silencioso. Una vez dijo, el futuro no llegará con fuego del cielo, sino con códigos invisibles. Muchas de sus predicciones están formuladas de manera abierta y flexible, lo que facilita reinterpretarlas después de los hechos. Esto lo coloca en el centro del debate entre profecía auténtica y análisis prospectivo. Claro, o sea, bueno, si nos ponemos a hilar fino, las predicciones, por ejemplo, de Nostradamus eran también bastante así como vagas en cierto modo. No decía un avión va a chocar con las Torres Gemelas, sino que decía, no sé, no me acuerdo bien ahora qué profecía se le atribuye a las Torres Gemelas, pero es como una reinterpretación, igual que Baba Vanga. La mayoría de estos profetas o videntes es como muy ambiguo lo que decían. Bueno, después tenemos a Craig Hamilton Parker. Parker nació en 1954 en Inglaterra. Se presenta como psíquico, medium y autor, y es una de las figuras esotéricas más mediáticas del Reino Unido. A diferencia de profetas antiguos o místicos religiosos, Craig desarrolló su fama en plena era de la televisión, la radio y los medios digitales. Según su propio relato, comenzó a tener experiencias psíquicas desde joven, percepciones extrasensoriales, visiones y una fuerte sensibilidad energética. Con el tiempo afirmó poder comunicarse con entidades espirituales a las que llamaba guías, y de ahí a obtener información sobre el futuro. Fundó su propio centro espiritual y publicó varios libros sobre profecías, espiritualidad y el destino de la humanidad. Es invitado frecuente en programas británicos para opinar sobre política, guerras y catástrofes, siempre desde una perspectiva profética. Para sus seguidores es uno de los videntes más certeros del presente. Para sus críticos, un comunicador hábil que formula predicciones amplias y oportunas. ¿Pero qué predijo este hombre? Bueno, uno fue el Brexit, uno de sus mayores aciertos. Cuando la mayoría de encuestas y analistas aseguraban que el Reino Unido permanecería en la Unión Europea, Parker afirmó que Gran Bretaña votaría por salir, generando caos político y económico. Y efectivamente, en 2016, el Brexit se convirtió en realidad. Predijo que Donald Trump ganaría las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, cuando casi todos los sondeos daban como ganadora a Hillary Clinton. Este acierto lo posicionó como el vidente que vio venir a Trump. Antes de 2020, habló de una enfermedad mundial que alteraría la economía, el comercio y la vida cotidiana. Dijo que el mundo entraría en una etapa de miedo colectivo, aislamiento y control. Obviamente, COVID-19. Parker advirtió sobre crisis profundas en casas reales, especialmente en la monarquía británica. Habló de pérdida de prestigio, conflictos internos y un quiebre entre la institución y el pueblo. Muchos asocian esto con los escándalos recientes y el debilitamiento simbólico de la corona. Predijo guerras largas, sin resoluciones rápidas, mira vos como el anterior que les comentaba, que desgastarían a las potencias involucradas, conflictos donde no habrían vencedores claros, solo desgaste económico y social. Bueno, una de esas la estamos viendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ya está durando demasiado,
los dos ya tienen, la verdad, que pocos recursos humanos y económicos, ¿no? Ya está como durando bastante. Afirmó que el mundo enfrentaría escasez energética, inflación y colapsos financieros, obligando a cambios drásticos en el sistema económico global. Craig habló de un periodo de transición caótica, viejas potencias perdiendo el control, nuevas alianzas frágiles y un mundo más dividido, con tensiones constantes. Pero bueno, Parker insiste en que el futuro será más impredecible que nunca, las decisiones humanas pueden acelerar o frenar los peores escenarios, la humanidad atraviesa un parto doloroso hacia una nueva era. No habla de un apocalipsis inmediato, sino de un colapso progresivo del orden conocido. No vemos el futuro porque sea inevitable, lo vemos porque ya estamos caminando hacia él, dijo. Bueno, los dos profetas modernos que les conté, la verdad que vienen coincidiendo en un par de profecías. Después tenemos a Nicolás Aujula. Nicolás Aujula nació en Reino Unido en 1986 en una familia de origen indio. Se presenta como hipnoterapeuta, coach espiritual y vidente. A diferencia de místicos clásicos o mediums tradicionales, Aujula se mueve en un terreno moderno: redes sociales, entrevistas, libros y conferencias. Según su propio testimonio, desde joven comenzó a tener visiones espontáneas, especialmente relacionadas con eventos colectivos, crisis, cambios políticos y transformaciones sociales. Afirma que estas visiones no le llegan como símbolos abstractos, sino como escenas claras y sensaciones muy fuertes. Aujula sostiene que su don no es predecir por curiosidad, sino advertir. Repite constantemente que el futuro puede cambiar si la humanidad modifica su comportamiento. Esta idea lo conecta con figuras como Edgar y Parker. Con el paso del tiempo, sus declaraciones comenzaron a circular en medios británicos e internacionales, ganando notoriedad tras algunos aciertos llamativos. Obviamente, predijo el COVID-19. Antes de 2020 habló de una enfermedad global que surgiría en Asia y paralizaría el mundo. Dijo que habría confinamientos, miedo colectivo y un cambio profundo en la forma de vivir. Se ve que el COVID-19 fue un punto fijo en el tiempo y espacio y por eso todo el mundo lo estaba... Es como el atentado a las Torres Gemelas, son como, o la Segunda Guerra Mundial, son como puntos fijos en la historia, si vamos a la ciencia ficción. Vieron que por ahí esto se hablaba mucho, por ejemplo, en la serie de Flash, si alguien la vio, se decía que eran puntos fijos en el tiempo, cosas que vos no podías ni cambiar ni nada. Bueno, aparentemente las predicciones y las visiones son también como fijas: la Segunda Guerra Mundial, el atentado y el COVID. Todos coincidieron más o menos en predecir lo mismo. Tras la pandemia, esta predicción fue una de las más citadas por sus seguidores, obviamente. También advirtió que después de la pandemia, muchas personas experimentarían soledad, ansiedad y crisis emocional, incluso cuando el mundo volviera a la normalidad. Este fenómeno es hoy ampliamente reconocido por psicólogos y sociólogos, eso es verdad. Hoy se dice que aumentaron como un 80% los casos de ansiedad y eso. Mucho aumentaron. Predijo guerras largas, sin fines claros, donde no habría una víctima rápida, conflictos que desgastarían a países enteros y afectarían la economía mundial durante años. Ya es el tercero que predice eso. Bueno, también habló de crisis económica e inflación, de un colapso de viejos sistemas. Afirmó que gobiernos, instituciones y modelos sociales tradicionales perderían credibilidad, provocando desconfianza generalizada y protestas. También sostiene que tras el caos llegará una etapa de despertar espiritual, donde más personas buscarán sentido, propósito y conexión interior. Advirtió sobre el crecimiento acelerado de la tecnología y la inteligencia artificial, afirmando que traerá comodidad, pero también control, dependencia y pérdida de privacidad. Habla de una sociedad emocionalmente agotada, de vínculos cada vez más frágiles, de personas desconcertadas espiritualmente, pero hiperconectadas digitalmente. Su apocalipsis, entre comillas, no es de fuego ni de guerra total, sino interno y psicológico. El mundo no se romperá de golpe, seguirá pagando por dentro, dijo. Bueno, vamos con el próximo, que es Ryo Tatsuki. Ryo Tatsuki nació en Japón en 1954. No es astróloga, ni medium tradicional, ni líder espiritual. Es mangaka, o sea, es dibujante de manga. Y justamente eso es lo que vuelve su caso tan perturbador. Desde joven comenzó a tener sueños extremadamente vívidos, que anotaba con obsesiva precisión en cuadernos personales. En esos sueños veía escenas de catástrofes, muertes colectivas y eventos históricos antes de que ocurrieran. Con el tiempo notó un patrón inquietante: muchos de esos sueños parecían cumplirse años después. En 1999 decidió publicar parte de esos registros en una manga autobiográfico titulado Watashi ga Mita Mirai, el futuro que vi. El libro pasó casi desapercibido hasta que varias de sus visiones dibujadas comenzaron a coincidir con hechos reales. Ryo nunca buscó fama,
De hecho, durante años se retiró de la vida pública. Recién décadas después, cuando sus predicciones se viralizaron, aceptó dar algunas entrevistas, siempre con un perfil bajo y con una actitud más preocupada que triunfal. Pero bueno, ¿qué predijo esta chica con su manga, con sus dibujos? Predijo el gran terremoto y tsunami de Japón en 2011, su predicción más famosa y perturbadora. En su manga aparecía escrito claramente: gran desastre en marzo de 2011. 12 años después de publicado el libro, el 11 de marzo de 2011, Japón sufrió uno de los peores terremotos y tsunamis de su historia, seguido del desastre nuclear de Fukushima. Este hecho convirtió a Ryo en una figura de culto en Japón. En sus cuadernos privados anotó un sueño en el que veía la muerte repentina de un cantante famoso, con una fecha cercana a 1991. Ese mismo año murió Freddie Mercury, líder de Queen. Antes del devastador terremoto de Kobe, Tatsuki soñó con una ciudad japonesa destruida, fuego y caos. En 1995 el terremoto mató a más de 6.000 personas. En revisiones posteriores de sus escritos se identificaron sueños que hablaban de una enfermedad mundial, miedo colectivo, hospitales colapsados y aislamiento social, obviamente todo como referencia al COVID-19. Algunos de sus sueños describen caídas de aviones y desastres masivos. Investigadores japoneses afirman que varios coinciden temporalmente con tragedias reales, aunque no siempre con exactitud absoluta, obviamente. Una de sus visiones más inquietantes aún no se ha cumplido. Ryo habló de un evento catastrófico mayor que el de 2011, vinculado al océano y a una fecha futura específica. Esta predicción genera mucha inquietud en Japón y suele resurgir cada vez que ocurre un sismo importante. Ryo afirma que no puede controlar lo que sueña y que muchas veces no entiende el significado hasta que los hechos ya ocurrieron. No interpreta símbolos, ve escenas claras, fechas y palabras escritas. Nunca se presentó como profeta. Dice que solo documenta lo que ve. Yo no predigo el futuro, solo dibujo lo que ya existe en el lugar. Para el último profeta, que se van a sorprender, les preparé algo bastante simpático. Y son las predicciones que se cumplieron de los Simpsons. Esto es, o sea, es algo que estudiaron porque es increíble. Sería coincidencia. Cuando le preguntaron al creador de los Simpsons qué pensaba de las cosas que predijo su serie, él dijo que hizo tantos capítulos, o sea, los Simpsons tienen tantos capítulos, que estadísticamente algo se iba a cumplir de todas las cosas que escribió y todas las cosas que salieron en la serie. Y tiene algo de sentido. Pero bueno, ahora les voy a enumerar algunas cosas que predijeron los Simpsons. En el año 2000, en el episodio Back to the Future, Lisa Simpson aparece como presidenta de Estados Unidos y dice: heredamos una crisis presupuestaria del presidente Trump. 16 años después, Trump fue presidente. O sea, es sin duda la predicción más famosa. En el episodio March in Chains de 1993, aparece el virus de Osaka, que se propaga rápidamente. La gente entra en pánico, hay compras compulsivas y desconfianza social. Obviamente, todos lo asociamos con el COVID-19. En 1995 muestran videollamadas con pantallas planas y relojes que sirven para comunicarse. Hoy tenemos todo eso. En un episodio de 1998 aparece un cartel que dice: 12th Century Fox, a division of Walt Disney Co. En 2019 Disney compró a Fox. En un capítulo, el teléfono de Dolph cambia a "Te amo" por "Come mis shorts", mucho antes de que todos odiáramos el autocorrector del celular. En 1998, Homero escribe una canción en una pizarra que se parece muchísimo a la que se usaría para describir la masa del bosón de Higgs, descubierto oficialmente en 2012. Más no fue una profecía, sino como una ciencia adelantada. En un episodio se ve un titular que dice: Europa pone a Grecia en eBay. Años después, Grecia sufrió una de las peores crisis económicas de Europa. En 1993 muestran a un domador atacado por su propio tigre. En 2003 le pasó exactamente eso a Sir Phil y Roy en Las Vegas. Capítulos antiguos muestran gente comprando cosas absurdas por televisión o catálogo, endeudándose sin pensar. Hoy compras online a las 3 de la mañana. Desde los 90, los Simpson muestran robots reemplazando trabajos, máquinas tomando decisiones humanas y tecnología fuera de control. No predijeron la IA, pero se burlaron de ella mucho antes que exista. Así que bueno, para mí los mejores profetas fueron los Simpsons por lejos en este capítulo que les traje hoy. Así que acá cierro el tema porque no puedo poner a ninguno más que sea mejor que los Simpsons. Espero que nada, que les haya gustado. No sé si quieren jugar a predicciones que
Las predicciones de 2026. Perfecto, acá las tengo. Me hiciste acordar, me hiciste acordar. Bueno, predicciones para el año que viene. Baba Vanga tiene un par y Nostradamus tiene otro par. Bueno, les cuento primero las predicciones o... Sí, para el año que viene, las profecías que se vienen para el año que viene para nosotros, que es 2026. Obviamente esto en el resto de las redes es atemporal. Así que bueno, Baba Vanga predijo que el inicio de la Tercera Guerra Mundial en 2026, con tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, y escenarios nuevos de confrontación global. Se le atribuye la advertencia de que en 2026 la IA dará un salto importante o incluso dominará ciertos aspectos de la vida humana y las decisiones sociales o económicas. Una de las predicciones más mencionadas es que humanos podrían hacer contacto con vida extraterrestre en 2026, incluso con una nave entrando en la atmósfera en noviembre de ese año, o sea, del año que viene. Todos hablamos del Atlas, ¿no? Pero bueno, como comentaba fuera del aire, antes de empezar el programa, hoy fue el máximo acercamiento a la Tierra del 3i Atlas, y la verdad que pasó de largo, sigue su rumbo, sigue su camino, no vino a invadirnos, así que a ver, que tiene características raras, ya lo sabemos, pero bueno, aparentemente logró ser eso, solamente una roca que va de paso. Bueno, después predijo desastres naturales, crisis económica, pero eso como todos los años, ¿no? Después tenemos a Nostradamus. Nostradamus, no sé, a ver, si bien no se le atribuyen años específicos a Nostradamus, sí se le atribuyen la época en la que puede pasar lo que predijo. Entonces, bueno, algunas lecturas modernas de sus cuartetas hablan de la posibilidad de 7 meses de gran guerra o intensos enfrentamientos entre grandes potencias. Todo esto para el año que viene. Versos mencionan que sangre rebosando en ciertas regiones, como la zona de Ticino en Suiza, han sido asociados por intérpretes como escenarios de violencia o crisis políticas alrededor de 2026. Otra imagen mencionada por analistas contemporáneos habla de un gran enjambre que algunos vinculan con movimientos de poder o alianzas entre estados o grupos en 2026. Numerosos artículos señalan que varias cuartetas podrían reflejar tensiones entre bloques geopolíticos, interpretadas como reflejo de posibles conflictos entre Oriente y Occidente para ese año. Como les decía, o sea, Nostradamus no decía, en 2026 va a pasar esto, no. Es como ven el contexto, la época, bueno, en fin. Esto es lo que se dice los estudiosos que puede llegar a pasar el año que viene, de Baba Vanga y Nostradamus. Así que veremos qué pasa. No sé si quieren hacer sus predicciones. Yo puedo tirar un par, vos Vero si querés tirar un par. Este año te abstenés. Yo no me acuerdo qué dijiste el año pasado. Creo que sí. Eso, miren el podcast del año pasado y vean a ver si se cumplió alguna de nuestras predicciones. Yo para el año que viene predigo. ¿Se dice bien así? ¿Predigo o no? No está bien conjugado ese verbo. Bueno, sí, la verdad que el año que viene siento que va a haber un gran terremoto, lamentablemente espero que no con muchas víctimas, o si es posible con ninguna, pero sí, este año no tuvimos un gran terremoto y es posible que se dé ya que debe haber mucha tensión acumulada, así que sí, este es para 2026 predigo un gran terremoto en alguna parte del mundo. Chicos del chat que nos están escuchando, si quieren decir su predicción para el año que viene, como salimos en el mundial, por ejemplo. Yo no lo quiero predecir porque no. Me van a decir mufa o algo. Así que no, prefiero no predecir nada. Aprovecho a decirles que nos pueden seguir en redes, a Kim Beralas y a mí. Viernes de lo extraño, Viernes de LE. En Instagram nos pueden escribir mensajes contándonos sus anécdotas, sus experiencias paranormales, raras. No importa que sean cortitas, no importa que sean muy largas. Puede ser por audio, escritas. Si se animan, los más valientes pueden venir a contárnosla acá, ya ahora el año que viene, obviamente cuando arranquemos de nuevo, a la llamada de Discord. Me serviría muchísimo que nos empiecen a contar cositas. Yo por ahora este tiempo no me ha pasado nada extraño. Me venían pasando cosas raras, de hecho cuando hablamos de exorcistas, sí, me pasaron unas par de cositas en vivo, que una se me frizó el celular a full, no movía, no sé por qué, y otra que escuché un sonido raro, viste, ve lo que te dije, que había escuchado como un sonido raro y se me desconectó o algo así. Escuché como una voz rara, algo así. Pero después no ha pasado nada. Así que bueno, si me quieren contar sus experiencias, lo pueden hacer. Es posible que durante enero yo voy a hacer un viaje largo en enero y voy a estar en un lugar bastante místico, que es la cordillera de los Andes. Es muy probable que haga algún vivo en Instagram
si encuentro un lugar lindo de noche para quedarme y pueda hablar un poquito con ustedes. Si encuentro un lugar lindo para quedarme a la noche, seguro, y así medio perturbador, tal vez haga un vivo o una transmisión de Discord con Belu y lo transmitimos en vivo. Tengo esa idea en la cabeza para enero. Y bueno, mi idea también es entrevistar a alguna gente allá que me hable de duendes. Veremos qué puedo conseguir. Así que bueno, esto lo digo antes de hablarles de la noticia de la semana, que va a ser la última de este año. Mientras hacemos el parate veraniego, de vez en cuando voy a ir contando noticias así que me vaya encontrando en el Instagram, así seguimos en contacto. Pero bueno, ¿qué noticia les traje hoy? Este estudio es muy reciente, de hecho lo publicaron ahora el 11 de diciembre. Bueno, descubrieron algo llamado transientes. Me van a decir, ¿qué son los transientes? Bueno, ahora se los cuento. Los transientes son puntos de luz que aparecen brevemente en fotografías astronómicas antiguas y luego desaparecen sin dejar rastro en imágenes tomadas antes o después. Estos fueron captados en las placas fotográficas del Palomar Observatory Sky Survey tomadas en la década de 1950, antes de que existieran los satélites artificiales. Bien, dicho esto, ahora me explayo un poco más. En la década del 50, mientras el Observatorio Palomar en Estados Unidos realizaba uno de los primeros grandes mapas fotográficos del cielo, quedaron registradas miles de imágenes que durante décadas nadie revisó con el nivel de detalle actual. Al reanalizar ese material histórico, la astrónoma Beatriz Villarroel y su equipo encontraron algo inesperado: puntos de luz que aparecen en una sola fotografía y luego desaparecen por completo, sin volver a registrarse antes ni después en la misma región del cielo. Estos fenómenos fueron llamados transientes. No se comportan como estrellas variables, no son supernovas, no coinciden con meteoritos comunes ni con defectos típicos de la placa fotográfica. Además, fueron captados antes de la era espacial, es decir, antes del lanzamiento del Sputnik en 1957, cuando no existían satélites artificiales orbitando la Tierra. El equipo de Villarreal analizó decenas de miles de estos transientes dentro del proyecto científico Vasco, que busca objetos que aparecen o desaparecen al comparar catálogos astronómicos antiguos con observaciones modernas. Lo inquietante es que muchos de estos destellos muestran perfiles de luz bien definidos, compatibles con objetos reales reflejando la luz solar y no con simples errores técnicos. Al estudiar su distribución temporal, los investigadores notaron algo aún más llamativo: una coincidencia estadística entre la aparición de estos transientes y momentos históricos clave, como pruebas nucleares atmosféricas realizadas en los años 50 y oleadas de reportes de objetos voladores no identificados de la misma época. Esto no prueba una relación directa, pero sí plantea una correlación que resulta difícil de ignorar. Las hipótesis son variadas y ninguna está confirmada. Algunas explicaciones más conservadoras hablan de fenómenos atmosféricos poco conocidos o interacciones extrañas con la ionosfera. Otras sugieren objetos altamente reflectantes en órbita, algo problemático porque oficialmente no debería haber habido nada ahí en esos años. Y en el terreno más polémico, algunos investigadores no descartan que se traten de fenómenos tecnológicos no identificados, observados accidentalmente por astrónomos mucho antes de que existiera el concepto moderno del ovni. El estudio fue publicado en revistas científicas con revisión por pares, lo que obligó a la comunidad astronómica a tomarse el tema en serio. Aún así, no hay consenso. Para algunos científicos, los transientes son un recordatorio de cuánto desconocemos incluso al mirar datos viejos con ojos nuevos. Así que bueno, hemos llegado al final de la temporada 2, increíblemente. Te quiero agradecer, Belu, otra vez por otro año que me das este espacio. Quiero agradecerle a todos los que nos escuchan, a los que están comentando en la caja de comentarios, a los que interactúan con nosotros. Quiero agradecerle a los que me han mandado sus historias, a Caro, que me ayudó muchísimo este año con las historias, preguntándole a sus compañeros, a sus amigos, a su familia. Caro, te quiero agradecer un montón, que sé que nos seguís siempre. Y nada, así como hizo ella, me pueden ayudar a mí también consiguiéndome testimonios de amigos, de familiares. Así nos vamos nutriendo de experiencias paranormales para el año que viene. Así que nada, gracias, espero que sigan ahí y nos veremos el año que viene en la temporada 3. Muchas gracias, gente.